Queridos hermanos, hermanas en el Señor, un día más nos encontramos para seguir meditando en esta hermosa y maravillosa palabra del Señor. Así es. Hoy día vamos a tocar un tema de mucha relevancia en la que en el tiempo del apóstol San Pablo también se preocupó. Y también como lo hicieron en los tiempos de Moisés, como en el tiempo de los profetas, también aconsejaron que la palabra se guarde, que la palabra sea predicada conforme fue escrita. Así es, santo. Entonces, San Pablo, en el tiempo de él también recomendaba a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, que guarden la palabra, que eviten pues verdaderamente palabrerías, cuentos, fábulas, mitos. Entonces, y hoy día nosotros también vamos a través de estas palabras a aconsejar. Hoy también vemos nosotros que en el tiempo nuestro también existen estas cosas de fábulas, cuentos, mitos, ¿no? Como dice el apóstol San Pedro, artificiosamente creadas, inventadas por el hombre, porque realmente no están escritas aquí en la palabra. Entonces, así es, queridos hermanos, que esta enseñanza de hoy día sirva pues para nosotros los cristianos y tomar este consejo para nuestro bien, para no desviarnos de la fe, para no caer, pues, queridos hermanos, en errores. Así es. Por eso vamos a dar comienzo justamente en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 16 hasta el 21. Esa es la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a Dios. nos dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 21, nos dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Como cangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Te damos las gracias, Señor, por un día más de tu paciencia, de guardarnos, Señor, a través de estos acontecimientos que hoy estamos pasando. Por eso en esta mañana te bendecimos, Padre, y te damos las gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, para seguir enseñando tu palabra, para seguir instruyendo a tu pueblo, Señor. Así es, Señor. En estos tiempos también, con el tiempo de Moisés, con el tiempo de los apóstoles, así es, gloria a Dios. En todos los tiempos, Señor, siempre ha habido blasfemia contra tu palabra. Muchos se han desviado, Señor, de la verdad. Muchos han sido trastornados de la fe, Señor. Sí. Por eso es importante que nosotros guardemos esa unidad de la conformidad
cómo ha sido escrita tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Por eso, en esta mañana, te damos las gracias. Así es. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos dice Pablo, a través de esta carta a su siervo, que evites profana y vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. O sea, la palabrería profana lo santo, conduce a la impiedad, porque en el libro de los Proverbios dice, en la mucha palabrería hay pecado. Así es, santo. No solamente dice que tiene el poder de una gangrena Así es, que corroe la carne, santo. tiene también otra consecuencia. Dice que nos desvían de la verdad. Así es. Y que más trastornan la fe. O sea, no Gloria a Dios. sabe a quién escuchar, a quién oír. Verdaderamente, por eso es de vital importancia recibir este consejo en esta mañana. Evitemos, pues, todos los cristianos oír estas palabrerías. Y sigue diciendo, pero el fundamento de Dios está firme. O sea que Gloria a Dios, la santo. palabra es firme. Así es. No se devuelve ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártete sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así es, está gloria a Dios. recomendando, si nosotros somos cristianos, Saluda a nuestra tenemos que hermana apartarnos justamente Marilyn. de estas palabrerías, Dios bendiga, sierva. de estos cuentos, de estas fábulas, Saluda a nuestro de hermano estos Julio mitos. por conectarse. Pero nos dice claramente que en una casa, o sea, en Bendición. una iglesia, Así es. como cualquier iglesia, dice que hay diferentes tipos de utensilios. Así es. Uno para honra, para usos honrosos, y otro para usos viles. Y luego nos dice que si nosotros nos limpiamos de estas cosas, seremos instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así Gloria es. al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí tenemos nosotros la invitación en esta mañana a limpiarnos de todas estas cosas, de todas estas palabrerías, verdaderamente, queridos hermanos, para ser un instrumento útil, santificado, Así es. dice, para toda buena obra. Esa es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana. Tenemos que limpiarnos hoy, queridos hermanos. ¿Cuántas leyendas han pasado, hemos escuchado? ¿Cuántas falsas profecías hemos escuchado? Así es. Y muchas veces los cristianos han sido trastornados. Santo. A través de las redes sociales, muchas veces han enviado videos que pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Diferente, creando pues mucho temor. Gloria a Dios. La fe de los cristianos, dudando la fe de los cristianos. Santo. Entonces, queridos hermanos, y eso que dice que nosotros debemos de evitar. No debemos escuchar. Si nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, en el tiempo de Moisés, en el capítulo 4, vamos a ver, queridos hermanos, esta recomendación que hace este gran siervo del Señor, cuidando justamente, queridos hermanos, la palabra para que no sea pues trastornada. Dice así, el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 2, aconseja este gran siervo Moisés al pueblo: no añadirás a su palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que la guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno, guardando siempre el celo a la palabra, que no se aumente, que ni se quite.
Pero hoy nosotros, queridos hermanos, vemos Así es. que añadimos y quitamos. O sea, la palabra la manejamos a nuestro antojo. Santo. Por eso hoy, queridos hermanos, vemos diferentes pensamientos entre nosotros los evangélicos. Pero la palabra, como está escrita, entonces nosotros tenemos que guardarla. Como le dice Pablo a este gran siervo Tito, en el libro de Tito, el capítulo 1, en el versículo 9, Pablo le dice a este gran siervo, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué le está diciendo? Retenedor de la palabra fiel, Así tal es, como ha santo. sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a lo que contradice. Así es, santo. Pues, queridos hermanos, aquí podemos tener una gran preocupación de este siervo Pablo a sus discípulos, como también nosotros aquí le decimos a los que nos siguen a través de estas redes sociales que tenemos que ser retenedor Así de es. esta palabra fiel. Gloria a Dios. Si uno, pues, hermano, no puede exhortar, no podemos corregir con fábulas, no podemos corregir con cuentos, con mitos. Santo. Entonces, ¿con qué tenemos que corregir? Con esta palabra, Así es. fiel. Por eso dice, así conforme enseñamos, también tiene que guardarse por allá. Por eso nosotros somos muy fiel en predicar esta palabra. Santo. Pegadito a la palabra. No nos desviamos ni a diestra ni a siniestra. Solo estamos en Gloria a el Dios. espíritu de la palabra. A la luz de la palabra. Siguiendo estos sanos consejos. ¿Verdad? ¿Por qué dice que tenemos que seguir, hermano? Esta es una deficiencia. Si nosotros vemos aquí, en el mismo Tito, te dice en el 5, 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias. Entonces nosotros estamos aquí buscando también que corregir esa deficiencia que está casi todo en el pueblo evangélico. Santo. Así es. Entonces, ya la palabra ya la hemos corroído, la hemos corrompido, entonces está ¿qué? Corrompiendo la carne. Estamos transformando la fe, estamos desviando de la verdad muchos. Por eso, como Pablo dice, si nosotros queremos ser instrumento útil, entonces tenemos que ser limpio, entonces santificado para ser útil al Señor. Así es. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos nosotros una gran verdad. Y hoy vemos esta palabra profética que se está cumpliendo. Y nosotros vemos que toda palabra profética se cumple. Así es. En la segunda epístola, otra vez a Timoteo, carta a Timoteo, el 4:3, Pablo dice, porque vendrán tiempos cuando se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros de propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Y hoy vemos, pues, hermanos, y podemos ver, somos testigos de estas cosas, que hoy muchos y muchas se han apartado, pues, la verdad. ¿Para qué? Para seguir cuentos artificiosos, montados muchas veces por personas. Entonces, se amontonan la gente. Vemos en las iglesias yendo por miles, escuchando fantasías, pero donde se predica la palabra de verdad, no existe. Muy pocos vienen a la palabra de verdad. Más van a los cuentos, van a las fábulas. Entonces ahí estamos. Por eso esta palabra hoy se está cumpliendo. Esta palabra se está haciendo realidad en estos tiempos. Así es, santo. Lo fueron en los tiempos de Moisés, lo fueron en los tiempos de los apóstoles, y esta palabra sigue
sigue caminando. ¿Como que dice qué? Es como cangrena que corroe la carne. Gloria a Dios. Entonces, así está la palabra, corroendo la carne, desviando a mucho de la verdad, trastornando a mucho de la fe. Gloria a Dios, hermanos, santo. por eso vemos crecer, pues justamente prevalecer la palabra. Están prevaleciendo estas cosas. Así es. Y la promesa en esta mañana es, si usted se vuelve a ser un instrumento útil, santificado, tenemos que limpiarnos de todas estas cosas Gloria a Dios. que hacen daño. Por eso Jesucristo, en sus diferentes parábolas, nos decía, el trigo y la cizaña. Así es. Siempre, queridos hermanos, están juntos. Así es. De que nacen, los dos son plantas idénticas. Santo. Son iguales. Así es. Yo le digo, diciendo que sí, porque yo soy campesino. Yo he trabajado en el campo, conozco, pero y soy dos plantas igualitas, idénticas. Así es. Pero ¿en qué marca la diferencia? En el fruto. Así es. El trigo da su fruto, da su vaina, pero la cizaña no da nada. Al tiempo, la cizaña solito se va secando, y el trigo sigue firme. Entonces, Así es. ahí marca la diferencia. Por eso, queridos hermanos, por sus frutos nos conocemos. ¿Quiénes son, pues, los que damos ese fruto nutrido para nutrirnos nosotros? Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los que no dan, pues, fruto? Por Así eso, es. aquí, Pablo le sigue diciendo a su siervo Timoteo, le dice claramente, Gloria a Dios. que dice, si es que enseñas esto a los hermanos, o sea, 1 Timoteo 4, 6 y 7, su consejo, Gloria a si Dios. esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Así es. Gloria a De lo Dios. que dice la palabra. Nutrido Así es. con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un saludo a nuestro hermano. Entonces, de México. eso es lo que se está buscando hoy, queridos hermanos. Así es. Ministros nutridos con Santo. la palabra de la fe. Así es. Mire, queridos hermanos, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que siempre se trata de guardar, esa conformidad. Porque la profecía también nos dice en el libro de Daniel que un día el culto verdadero será restaurado. Será restaurado. Volveremos otra vez a estos cultos verdaderos, donde se predique la palabra de verdad. Por eso él le sigue aconsejando a este discípulo, como también esta palabra nos está hablando a nosotros hoy. Gloria a Dios. Esta palabra a través del Espíritu Santo, que dice qué función tiene el Espíritu Santo cuando Él venga, os hará recordar estas palabras. Así es. Y hoy el Espíritu Santo está haciéndonos recordar Amén, amén. Gloria a estas Dios. palabras. Y le dice, y sigue diciéndonos, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la vida venidera. Así es. Entonces, en vez de nosotros estar preparando cuentos profanos, palabrerías, entonces dejemos de limpiarnos de eso y ¿qué debemos ejercitarnos? Para la piedad. Así es. Gloria a Dios. Miren, queridos hermanos, en eso debemos nosotros preocuparnos, estudiar en la Santo. palabra, para ser un buen ministro, para estar nutrido de la palabra de verdad. Gloria a Dios. Santo. Entonces, queridos hermanos, en eso marca
la diferencia de un siervo a otro siervo, de un ministro a otro ministro, de una ministra a otra ministra. Así es. Por eso Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice que se requiere, o sea que sí, Dios quiere estos ministros, que todos sean fieles, dice, en todo. Así es. En todo. Mire, queridos hermanos, por eso es importante que los ministros sean fieles, guardando su palabra conforme está escrita. Así es. No profanándola, no transgiversándola, porque va a producir ¿qué? Impiedad. Santo. Va a crear más impíos. Así es. Más pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros que somos, amamos la palabra. Rompemos nosotros la santidad de la palabra por llevarlo al pensamiento humano. Así es. Para llevarlo al espíritu del hombre. Santo. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta nosotros estos consejos de esta mañana. Gloria a Dios, santo. Para todos los cristianos, para todos los de la fe, tenemos que confiar en esta palabra. ¿Qué le digo? Tenemos que ser guardador de esta palabra. Amén, gloria a Dios. Tenemos que guardar la forma de esta palabra, no deformarla. Así es. Si nosotros vemos en los tiempos de Noé, cuando Dios le dijo, le dio las medidas, le dio pues todo para que él haga el arca, y nosotros podemos ver, podemos leer textualmente cuál fue la respuesta que le da pues justamente Noé a Jehová cuando ya cuando acabó de cumplir todos sus mandamientos. Entonces Noé le dice bien claro en el 1 capítulo 6, ¿sí? En el 22, y le dice, y le conforme a todo lo que Dios le mandó. Gloria a Dios. Ahí está la conformidad. Vamos a repetir de nuevo. Y así lo hizo, así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, no lo deformó. Así es. No dijo, a mí me parece que Señor, que te equivocaste, hay que dejarle una ventana más allá. Gloria a Dios. O dijo, Señor, esta puerta está mal ubicada acá, pero a mí me parece que ponerla acá. No está diciendo, dice que lo hizo conforme Dios lo mandó. Así es. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Tito? Guardar la conformidad. Así como ha sido enseñada, así tienes que enseñar tú también a otros. Así es. Entonces, guardando siempre, queridos hermanos, siempre esa conformidad, o sea, ese modelo, esa forma. Gloria a Dios. Nunca haciendo, pues, hermano, lo que uno es por palabrero, Santo. por querer uno aumentar más su prédica, a veces por querer decir que uno es más inteligente, por decir que a veces que el Espíritu se está hablando por tu boca, pero estás trayendo, déjame decirte en esta mañana, estás desviando a muchos de la verdad. Acá, en el capítulo 9, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 11, dice aquí, he aquí, el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió esta palabra, diciendo, he hecho conforme a lo que me mandaste. Gloria al Señor. Santo. ¿Y quién era este hombre Jesucristo? ¿Qué dijo? Vamos a repetir de nuevo. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 11, dijo Jesucristo, he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra, diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Entonces, Santo. ese es el modelo. Ese es el modelo, queridos hermanos, que tenemos que tener nosotros.
Así he es. hecho conforme a lo que me mandaste. O sea, Así es. conforme se le dijo. Y a nosotros también se nos está diciendo en esta mañana Así que es. nosotros tenemos que guardar esa conformidad. A veces, queridos hermanos, nosotros a veces por abrir nuestra boca, nuestro pensamiento, confundimos al pueblo. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, 18 y 19, dice este profeta Juan, después de todas sus profecías, y él también guarda su profecía, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, yo le traeré sobre él las plagas que están escritas en este libro. Santo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Miren, Gloria a queridos Dios. hermanos, estas palabras están guardadas, como dice aquí el WhatsApp, están cifradas de extremo a extremo, o sea, Santo. están aseguradas. Gloria a Miren, Dios. queridos hermanos, la seguridad de esta palabra también están cifradas de extremo a extremo. Desde el tiempo de Moisés hasta Apocalipsis. Así es. Esta palabra está guardada, está reservada. No podemos nosotros ni quitarle ni añadirle. Mire, queridos hermanos, Así es. la importancia como el Señor ha guardado su palabra, Amén, amén. Gloria a Dios. ha sellado su palabra. Así es. Por eso dice: Dios conoce a los suyos. Amén. Este es su sello, dice. Así Este es. es su sello, el Señor, el que predica su palabra de verdad. Santo. Entonces limpiémonos nosotros de toda iniquidad, Así de es. todo cuento de genealogías. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, y siempre he escuchado yo, que ha venido un muerto a la tierra, que ha estado en el infierno, que ha visto a fulano de tal, ¿no?, que ha comenzado a dar testimonio. Pero la palabra, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña esta palabra? Mire, queridos hermanos, por eso muchas veces nosotros la sacamos fuera de contexto. Y esta palabra nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. No lo enseñó nadie, lo enseñó el de la creación. Y nos dice acá en el libro de San Lucas, capítulo 16, de los versículos, acá de los versículos 27 hacia abajo, entonces le dijo, o sea, ¿quién le dice? El rico cuando está en el infierno. Cuando está en el infierno, el rico le suplica a Abraham, le dice: ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Gloria a Y Dios. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, Así es. óiganlos. Él entonces dijo, o sea, replicó otra vez el rico, estando en el tormento: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué está diciendo? Que envíe un muerto a la tierra para que predique un muerto. Santo. ¿Se dan cuenta? Para que un muerto predique. Miren, queridos Gloria a hermanos. Dios. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque a uno se levante de los muertos. Así es. Entonces es por fe. Santo. Es por fe. Amén. Gloria a Dios. Miren, queridos hermanos, por eso ya están los escritos acá. Por eso están las escrituras. Pero muchas veces nosotros, ¿qué? Traemos leyendas, cuentos, que no son bíblicos, que no están escritos aquí en la palabra del Señor. Así es. Pero nosotros la añadimos.
Nosotros le quitamos valor a esta palabra Santo. para poner mi pensamiento, para poner estas cosas. Saluda a nuestra hermana Miriam. Dios Verdaderamente, bendiga. queridos hermanos, acá dice Saludos que hasta Chile. tenemos que oír a Moisés y a los profetas. Así es. A ellos hay que oírlo. Mire, queridos hermanos. ¿Y quién nos está narrando esto? Jesucristo mismo. Así es. El que vino a dar, ¿qué? Testimonio de la verdad. Así es. Y aquí hay un testimonio. Aquí hay una palabra de testimonio. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que creer. Todo es por fe. Todo es por fe. No es por vista. No es porque veas un muerto, sino por lo que creas a los profetas. A ellos óiganlo. Por eso, queridos hermanos, ¿cuántas cosas hay? ¿Cuántos cuentos hay? Que la venida de Cristo, que habló un mudo, que un burro rebuznó, que una cabra dio a luz. Hermano, eso no es bíblico. Así es. Santo. Eso no es bíblico, queridos hermanos. Que una niñita se le reveló, que ya la tres virgencita de la Virgen que se apareció. Eso no es bíblico. Santo. ¿Por qué queremos agregar a la palabra del Señor? Si es por fe, Así es. si es por creerle a la palabra, es por creerle a Jesucristo. Él dejó todos estos testimonios. Así es. Todas estas cosas lo dejó para preparación del pueblo. Por eso dice, todo el que cree en mí será salvo. Así es. Jesucristo. Y si tú no le crees a sus escritos, tú no le crees a su testimonio, entonces nos Santo. estamos condenando. Gloria a Dios. Nos estamos condenando. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Así es. Santo. Por eso te damos gracias, Señor, Amén, Señor. por esta mañana. Así es, Señor. Porque tú, cada mañana, Padre, Gloria a Dios. nos instruyes. Así es, Señor. Por eso estos acontecimientos, Señor, Santo. es para tu alabanza. Alabado sea el Señor. Si no hubiera pasado esto, quizás tampoco nosotros estuviéramos predicando todos los días. Así es. Pero tú tienes un propósito, Señor. Todo está en tu deidad, en tu voluntad, Señor. Así es, Señor. Que hoy día nosotros Gloria a estemos Dios. refrescando la memoria. No es que ellos no lo sepan, sí lo saben, pero Gloria a hay que Dios. ser persistente, despertando ese sano entendimiento, Gloria a Dios. para que también, Señor, ellos vean que tu palabra, Señor, se cumple. Tu palabra es justicia, Señor. Así es, Señor. Por eso tú le dijiste al pueblo de Israel, si Gloria a yo no Dios. le hubiera dado mi pacto a Jacob, hace tiempo yo lo hubiera exterminado. Así es. Porque tu palabra, Señor, dado a tu siervo, a tu patriarca, hasta ahora se cumple en nosotros. A Así su es. descendencia. Así es. Tu palabra, ¿para qué? Para su descendencia. Gloria a Dios. Y nosotros somos descendientes de esos patriarcas a través de la bendición en Cristo Jesús. Así es. Por eso te damos las gracias. Te Gracias. alabamos en esta mañana. Gloria a Dios. Y oramos también, Señor. Así Seguimos es. orando para que tus santos, para tus creyentes, Así es. guárdalos, Padre. Porque también es tu promesa, Señor, de guardar a tus santos, de proteger a tus hijos y a todo aquel que está dispuesto, Señor, al volverse Gloria a a tus Dios. caminos, Señor. Alabado sea el Muchas veces Señor. estamos en caminos equivocados, Señor. Santo. Muchas veces estamos en caminos errados, Señor, por las malas enseñanzas. Así es. Tus palabras muchas veces han sido profanadas, Señor. Gloria a Dios. Tus palabras a veces han destruido la carne y han sido como gangrenas, Señor. Así es. Nos han desviado de la verdad, Padre. Gloria a Nos Dios. han trastornado, Señor. Pero ahora viene tu palabra, Señor, para ponernos en nuestro sano juicio, Señor. Así es. Sí, Padre. Sigue dándonos el entendimiento, Señor. Por eso te alabamos en esta mañana. Así es, Y Señor. te decimos, gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias porque nos permites publicar tu palabra, Así es. pregonar tu palabra, conforme está escrito, Señor. Así es. Te damos la gracia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Dios. Señor. Alabado sea el Señor.
Muchas gracias, mis amados señores. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ya estaremos viendo el día lunes. Dios bendiciones. Amén.